¿Qué tal? ¿Cómo les va? Santo Tomás se pregunta en la Suma Teológica si el amor es creado. Es una pregunta que no nos haríamos nosotros, creo yo, porque cuando reflexionamos mínimamente, sabemos, sentimos que el amor es creado. Él se refiere al amor humano, orientado a Dios. Ese amor, ese impulso que nosotros sentimos, creo que mucha gente lo siente, lo ha sentido o lo sentirá alguna vez, impulso hacia Dios. ¿Es creado?, se pregunta Tomás, ¿no? Pero si es humano, ¿cómo no va a ser creado? O sea, si el hombre, al menos en la conciencia cristiana, ¿no?, es creado, todo lo humano es creado. Es un simple silogismo. El amor del hombre es humano, por lo tanto es creado, punto. Sin embargo, Tomás se lo pregunta por alguna razón, ¿no? Y es importante. Siempre es importante, por más que no entendamos cuál es el sentido de la pregunta, preguntarnos por qué Tomás se pregunta esto, ¿no? Bueno, vamos a reflexionar sencillamente sobre esta pregunta y, en primer lugar, volvamos al menos un minuto sobre esta idea básica, fundamental, primaria, ¿no? Y sin esta idea de lo creado, se derrumba todo el edificio de la religión, a menos de la religión cristiana, ¿no? Hay religiones que son panteístas, hay filosofías que son panteístas, o sea que desconocen esta distinción básica entre el ser creado y el ser increado. El ser creado es el universo y en el centro del cual está el hombre. El ser increado es Dios. No hay otro ser increado. Recientemente un periodista le preguntó a un teólogo, ¿no?, en una entrevista que le hizo por televisión: nosotros procedemos de Dios. ¿Dios de dónde procede? O sea, ¿es creado Dios? Bueno, Dios no tiene causa, ¿no? Es un principio absoluto. No tiene causa. Está Dios. Punto. Increado. No pretendamos entenderlo, solamente Dios puede entender las cosas de Dios, pero es una afirmación básica que encontramos en el primer versículo del primer libro de la Biblia, ¿no? Cuando uno abre la Biblia, lo primero que lee es esto: en el principio Dios creó el cielo y la tierra, etc. Bien, este creó, que es un verbo hebreo que los estudiosos dicen que se le atribuye en forma exclusiva a Dios, etc., significa algo que no significa ningún otro verbo que nosotros usamos, por ejemplo, cuando decimos yo voy a crear una empresa o voy a crear una obra de arte. No, la creación de Dios, o sea, este acto de crear es distinto. La Iglesia lo va a aclarar también cuando dice, bueno, de la nada, dice la Iglesia, ¿no?, para excluir el pensamiento de que Dios crea el universo a partir de una forma, de una materia preexistente, ¿no? O sea, que había algo paralelo a Dios y Dios forma, como un artesano con una arcilla, una materia prima, algo llamado universo, ¿no? Bueno, todo esto los griegos lo desconocían. O sea, nosotros tenemos en alto la filosofía griega y somos muy agradecidos, ¿no?, porque hay mucha luz en el pensamiento de Aristóteles y de Platón, pero también decimos, bueno, aquí, en fin, faltó este pensamiento al cual llegamos mediante la revelación bíblica, ¿no? Esto nosotros lo recibimos de la tradición judía. Ellos desconocían, los griegos desconocían, y esto es importante porque tiene muchas consecuencias, aún a nivel práctico. Es decir, estos temas teóricos que parecen como abstractos, después, de alguna manera, llegan a nuestra vida cotidiana, al modo de sentir, al modo de pensar, al modo de actuar, a la idea del bien y del mal, ¿no? Por eso no son menores, son imposibles, digo, literalmente, inconcebibles, ¿no? Pero bueno, eso es así, ¿no? El ser creado, el ser increado. Bien, es bellísimo esto y hay que pensar, ¿no?, y estudiarlo una y otra vez. Ya sabemos lo que es más o menos lo creado. Lo creado es que no es increado, ¿no? Vamos a decirlo en forma negativa, porque no sabemos bien qué es lo creado, pero sabemos que al menos no es increado, o sea, que tiene una causa. Hay alguien, ¿no?, un logos, un pensamiento, un poder, que es origen de esto, ¿no?, que somos nosotros. Ahora, ¿cómo puede ser el amor increado si el amor es del hombre?
Es una pregunta que Tomás no se hace en relación a otras cosas. No se pregunta, ¿la fe es increada? No se pregunta, ¿la ira, el odio, no sé, la alegría, la esperanza, son increados? No, se pregunta exclusivamente acerca del amor. Porque el amor, en la época de Tomás, era considerado por una gran autoridad, Pedro Lombardo, como una excepción en el hombre. En el hombre todo es humano, excepto el amor, decía Pedro Lombardo, ¿no? Pedro Lombardo era una autoridad enorme, ¿no? De hecho, lo llamaban así el maestro, ¿no? Cuyas obras, ¿no? Las sentencias, eran como el libro necesario, ¿no? Imprescindible para los estudiantes de teología. Bien, Tomás está escribiendo la Suma Teológica, él en París, es en su primera estancia, según una cronología, en fin, esto no es tan fácil de determinar, pero en París, él siendo profesor, empieza a redactar la Suma, después la termina. Bueno, y en esa primera redacción, él se enfrenta, siendo un joven profesor, con el maestro, ¿no? Lo cual señala un aspecto importante de las personas que se dedican a estas cosas, que es el coraje. Sin coraje no vale la pena reflexionar, porque la reflexión nos va a llevar a lugares incómodos, siempre, siempre. Porque la reflexión es polémica, ¿no? Polemos en griego significa guerra. Entonces, muchas veces evitamos el conflicto, ¿no? Guardando nuestra opinión y siendo deshonestos y no consecuentes con este tipo de polemos, de guerra, que algunos llevan adelante, que es el pensamiento, ¿no? La reflexión. Entonces es importante, creo, destacar como un aspecto de la psicología del espíritu de Tomás, ¿no? Que algunos lo consideraban un mojigato, ¿no? Porque era un tipo más bien lento, parece que era gordo, dicen, no sé, el buey mudo lo llamaban, ¿no? No, momento, esa es la apariencia, pero cuando él está en lo suyo, es un guerrero, ¿no? Se enfrenta ni más ni menos con Pedro Lombardo, con el maestro, dice, y con energía, ¿no? Dice, quizás Pedro Lombardo aquí quiso decir, no lo justifica, sino dice, se equivoca enérgicamente. O sea, Tomás aquí dice, no, esto no es así como dice Pedro. O sea, es como que intuye un peligro, no solamente un error, sino un peligro. Esa es la sensación que da la lectura de este texto. ¿No? Pedro Lombardo se equivoca, es peligroso lo que dice. ¿Y qué dice Pedro Lombardo? Dice algo extraordinario, muy lindo. ¿Y qué es lo que dice? Que el amor es Dios en nosotros, que no somos nosotros, sino que es Dios el que se mueve en nosotros y nos impulsa hacia Dios. Pensamiento hermoso, ¿verdad? Sí, así como el viento mueve las hojas de los árboles, así el Espíritu Santo habita en nosotros y nos mueve hacia Dios, de modo que el amor, a diferencia de las otras cosas, es increado, es Dios en nosotros. La fe no, la fe, que es muy importante, es la respuesta libre, consciente del hombre a la revelación divina. O sea, Dios me regala algo, un don, un tesoro, el depósito de la fe, y yo lo recibo, pero soy yo el que lo recibe. Yo lo recibo, te recibo, ¿no? Yo creo en ti, digo, ¿no? Yo creo en ti. El amor, dice Pedro Lombardo, no es así. El amor, dice, el hombre está arrebatado por Dios hacia Dios. Es increado, es Dios en mí, ¿no? Y de hecho hay citas de la Escritura que refuerzan este pensamiento, que tiene como una cosa mística, poética, ¿no? Fin, de que soy arrebatado, me dejo llevar por Dios, hacia Dios, ¿no? Tomás dice, no puede ser así, no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Le podemos preguntar nosotros a Tomás. Y porque no es voluntario, dice Tomás. Y el amor solamente puede ser voluntario. Si el amor es algo en mí, pero no es mío, no me pertenece, no es mío, puede estar en mí, pero ¿cuál es la relación conmigo de ese amor? No es mi amor, no soy yo el que amo a Dios, sino que es Dios el que se ama a sí mismo en mí. Es místico y es peligroso porque el misticismo es lo más peligroso que hay. El misticismo es deshumanizante. Nosotros hoy tenemos cosas, ¿no? Fenómenos deshumanizantes. Estamos muy preocupados, en general en la humanidad también. Hace poco el Vaticano sacó un documento acerca de la dignidad del hombre, de los peligros de la deshumanización, ¿no?
que lo vemos por el lado del transhumanismo, la inteligencia artificial, en fin, todas estas formas de hacer del hombre como un apéndice de una máquina, reemplazar lo humano por lo tecnológico. Lo más deshumanizante para mí es la guerra, ¿no? Estas cosas de destrucción masiva, esta docena de desquiciados que tienen un botón rojo y lo apretan y todo sale volando, ¿no? Como si la vida de los hombres, los pueblos, fueran hormigueros sin valor, ¿no? La ideología de género también es deshumanizante, ¿no? El desconocimiento del carácter biológico del hombre, ¿no? De que existe una realidad que no depende de nosotros, no todo puede ser objeto de mi elección, y etcétera, ¿no? Entonces hay como realidades que nos deshumanizan por abajo, digamos, ¿no? Por el lado de la tecnología, de la guerra o del género, pero también el misticismo es deshumanizante. Santo Tomás aquí está afirmando la realidad del yo, de la persona. Es decir, soy yo el que ama a Dios. No, pero es más hermoso que Dios ame en mí a Dios. Sí, puede ser más hermoso, pero soy yo. Sí, yo soy creado, no soy Dios. Por eso mi amor nunca va a ser Dios. Yo nunca voy a amar a Dios como Dios se ama a sí mismo, obviamente. Pero soy yo. Digamos que es mi acto libre voluntario y dice Tomás meritorio, ¿no? Agrega esta palabra que hay que explicarla. ¿Qué significa meritorio? En la idea de la teología. Bien. Tomás dice, estos autores creen elevar el amor al nivel divino, haciéndolo increado, pero en realidad lo rebajan. Y esto es una linda aclaración que trae Tomás. ¿Qué significa esto? Claro, como principio general, no siempre cuando exaltamos algo, lo estamos exaltando. Muchas veces al exaltarlo, lo estamos rebajando, porque lo estamos privando de su propia naturaleza, ¿no? Sucede, digamos, en las pequeñas, y medianas y grandes cosas, ¿no? Entonces, en la Edad Media, ¿no? Un poco la imagen de las catedrales góticas, ¿no? Que como una tensión hacia lo celestial, ¿no? Es una cosa extraordinaria, estas agujas, ¿no? Que se elevan, ¿no? Que atraviesan el cielo. Sí, este impulso hacia lo divino que uno observa, así en forma representada en piedra, en las catedrales, ¿no? Y etcétera, en este impulso hacia lo divino que existía en aquel momento, ¿no? Tiene un peligro que puede ser deshumanizante si nosotros pensamos que es un impulso en nosotros y no nuestro. Es el peligro del misticismo que después vamos a encontrar en algunos otros fenómenos sectarios en la época de Tomás, ¿no? Gnósticos, y después quizá en la Reforma luterana, ¿no? Como la gracia ya no necesita de la naturaleza de la libertad, ¿no? Es un tema complicado como Lutero entiende la fe. Bien. Pero el peligro del misticismo que está muy presente hoy dentro de la realidad católica y de las religiones en general, porque hoy el discurso, curiosamente, es religioso, ha vuelto la religión, pero en forma espúrea, ¿no? Es decir, las fuerzas del cielo, dice nuestro presidente. No, bueno, qué sé yo. Putin ahí con su cristianismo, ¿no? Político, el Israel, ¿no? Con su mesianismo, el Islam con su guerra santa, todas estas cosas que son místicas, religiosas, pero que son deshumanizantes. Tener cuidado con esto, estar siempre atento, ¿no? De que en el hombre todo lo que es humano procede del interior del hombre, ¿no? El amor del hombre hacia Dios es humano. Por eso, en cuanto humano, bueno, tiene sus más y sus menos, su graduación puede ser mayor y menor, puede tener sus crisis. Lamentablemente es así, pero es así gracias a Dios, porque es una afirmación del yo, ¿no? Más o menos va por ahí la reflexión, me parece a mí, como una especie de actualización de este texto antiguo que tiene 800 años, cuando Tomás polemiza con Pedro Lombardo, ¿no? ¿El argumento cuál es? El argumento es que si el amor del hombre hacia Dios, ese impulso, es Dios, entonces el hombre queda afuera. Es impulsado, como la hoja por el viento, pero la hoja queda fuera de ese movimiento, es meramente pasiva. Y para que el amor sea humano, sea del hombre, el hombre tiene que ser activo en esto, tiene que ser voluntario. San Tomás insiste en esta palabra, voluntario, voluntario. Si no es voluntario, no es amor.
Bien. ¿Quiere decir que el hombre no es impulsado por Dios? No. Es impulsado por Dios, pero no al modo como el viento impulsa la hoja, sino al modo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios impulsa al hombre respetando la naturaleza del hombre, moviéndolo, ¿no? Moviendo su libertad, moviendo su voluntad, moviendo su mente. O sea, la gracia actúa en el hombre al modo humano y el modo humano es voluntario. Este es el punto muy difícil después de analizar, pero en el cual, digamos, al modo de principio, Tomás dice, esto es así, ¿no? Frenando la tendencia, creo yo, del misticismo de su época, que lamentablemente él reconoce también en San Agustín, ¿no? Pues San Agustín, esto lo vimos en otro video, estaba imbuido de platonismo, y el platonismo es también, al menos tiene un aspecto de misticismo peligroso. Bien, el amor es creado. Sí, obviamente que es creado. Si es humano, es creado. Es humano, es humano. Procede de nuestro interior. No es Dios en nosotros, ¿no? No es el espíritu que me mueve, sino que el espíritu me mueve, pero finalmente soy yo el que ama. Bien, espero que sea de su utilidad. Entiendo que es complicado, pero bueno, son como pequeñas herramientas o introducciones que ustedes podrán desarrollar mucho mejor que yo. Con esto me despido, que tengan un muy buen día.